Aleluya. Qué hermoso es estar en la presencia de Dios, alabándole y bendiciéndole. Y de una vez vamos preparándonos porque tenemos una eternidad completa para alabarle y para bendecirle. Qué importante es que tú pudiste venir hoy en este día para alabarle, para adorarle. Y la verdad podemos entender porque el Señor dijo que la necesidad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Pero Dios te trajo a ti con un propósito y créeme lo que Dios hace más con pocos que verdaderamente quieren que con muchos que no quieren. Así es de que gracias a Dios que te trajo aquí y gracias a Dios que ha puesto en tu corazón ese espíritu guerrero para servir a un Dios vivo, a un Dios poderoso, que es a quien estamos sirviendo, no al hombre. La palabra de Dios dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Así es que tú y yo estamos confiando en un Dios todopoderoso. Amén. Quiero que me ayudes a poner en oración esta palabra. Ora por mí, te pido en el nombre de Cristo que te pongas de pie, estires tu mano hacia acá, hacia este servidor de Dios. Y yo voy a extender la mano hacia allá contigo para que Dios se manifieste, para que Dios te hable, para que esta palabra llegue a tu corazón, que sea caída como una semilla en tierra fértil. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú seas bendecido a través de su palabra y que yo sea usado para dar el mensaje de mi Señor, de mi Jesús, para tu persona. Padre, gracias te damos, Señor. Te damos gracias por este pueblo, Señor. Este pueblo que ha venido con su corazón abierto a alabarte, a bendecirte, a glorificarte. Te pido, Dios, que a través de tu siervo tú uses, Señor, esta boca y que hable palabra tuya, mi Dios, a nuestros corazones, con un compromiso verdadero de servirte a ti, Señor, y de agradarte solamente a ti, Padre Santo. Porque tú eres el único digno y merecedor de toda honra y de toda gloria, Señor. Señor, quita toda palabra vana de esta boca y usa, Señor, este vaso que es usado por ti, mi Señor. Límpiame, purifícame, Señor, renuévame cada día. Y si algo hay, Señor, que te esté ofendiendo en mi vida, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú lo retires, porque yo, Señor, necesito de ti para ser transformado y para ser limpio. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Antes de que tomes asiento, amado hermano, quiero que por favor me acompañes al libro de los Efesios, en el capítulo número 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Quiero que prepares tu corazón porque Dios tiene una palabra muy hermosa hoy para nuestras vidas. Y es Dios el que nos habla y a eso hemos venido aquí a este lugar a escucharle. Dice la palabra en Efesios capítulo 2, que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Y el versículo 8, de lo cual se titula hoy este mensaje, es de este versículo que dice: porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo nosotros los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros que estábamos lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien nosotros también somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Puedes tomar asiento, amado hermano. Qué hermosa escritura, que si nosotros le pedimos a Dios que nos enseñe a redarguirla y que nos la muestre verdaderamente tal cual fue escrita, es una bendición que nosotros recibimos a través de ella. La palabra de Dios indica que la salvación es por gracia, o sea, por un favor que Dios nos quiso hacer a nosotros. La palabra gracia se ha usado en la humanidad desde los principios de la misma creación. Uno de los primeros que encontró gracia delante de los ojos de Dios fue Noé. Fue uno de los primeros en Éxodo 6:8. No lo busques, pero puedes ir anotando. En Éxodo 6:8, Noé fue uno de los primeros que encontró gracia delante de los ojos de Dios. Aleluya. Gracias a esa gracia, válgame la redundancia, o sea, a ese favor de Dios, la humanidad no fue destruida. Y la palabra gracia aparece aproximadamente en la palabra de Dios, en la Biblia, aproximadamente 190 veces, lo cual quiere decir que es bastante importante, porque no es una sola vez la que aparece. Aleluya. Y muchas veces, muchas mujeres y muchos hombres en la humanidad han alcanzado esa gracia de Dios. Déjame mencionarte algunos cuantos hombres y mujeres de la palabra de Dios fueron alcanzados por esa gracia de Dios. Así rapidito ahí te van: Abraham, Lot, Labán, Jacob, Siquem, Moisés, Gedeón, Ruth, David,
Saúl, José, Salomón, Jonatán, Esther, el mismo pueblo de Israel, María, la madre de Jesús, también alcanzó esa gracia. Y el mismo Jesucristo en Lucas 2:40 podemos leer que dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿Te fijas cuántos hombres de Dios han sido alcanzados por esa gracia? Y hoy ha llegado esa gracia de Dios para ti y para mí a través de Jesucristo. Por gracia somos salvos. ¿Y cómo sucedió esto? Te preguntara yo. Aleluya. Por medio de la locura de la predicación, dice la palabra de Dios. Y ese sí quiero que lo busques. Está en Primera a los Corintios, aquí atrásito, capítulo 1. Primera a los Corintios, capítulo 1, el versículo 21. ¿Lo tienes? Aleluya. Dice la palabra de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea que por la locura de la predicación fuimos alcanzados tú y yo. Y por eso es que estamos hoy aquí en este lugar, porque un día alguien se nos acercó y nos dijo: cree en el Señor Jesucristo, acéptalo en tu corazón y recíbelo. Fue en el momento que recibimos esa gracia de Dios todos nosotros. Qué importante. Alguien nos predicó de esa salvación y hoy aquí estamos tratando de agradar al Señor. Y te pudiera decir: ¿y yo para qué necesito ser salvo? Necesitamos ser salvos porque sin esa gracia de Dios o ese favor de Dios, nuestro destino sería la muerte segunda. O sea, que íbamos directamente y sin escalas hacia el lago de fuego y azufre, en pocas palabras, al mismísimo infierno. Para allá íbamos sin Cristo. Quiero que vayamos a una escritura para ver esto. Está en Apocalipsis capítulo 21. Aleluya. ¿Me das un fuerte amén cuando ya lo tengas, por favor? Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 21. Vamos a ver los versículos del 1 al 8. Dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará
todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Para allá íbamos, directos y sin escalas. Pero gracias a nuestro Dios, que Él tuvo amor para con nosotros. Gracias a Dios que la naturaleza de Dios es amor. Y de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya. Esa gracia de ser salvos que Dios nos ha querido regalar no es por lo bueno o por lo guapos y bonitos que seamos, ni por nuestras buenas obras de justicia que hubiésemos hecho. Fue por su bondad, su amor y su misericordia. Si no, vamos a Tito para verla. Aquí atrásito, Tito, después de Timoteo. Aleluya. Después de segunda de Timoteo se encuentra Tito. Si ya lo tienes, dame un fuerte amén. Vamos a ver Tito 3, versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aleluya. Con esa misericordia Dios mismo nos quiere lavar, nos quiere regenerar y nos quiere renovar otra vez. ¿Quién quiere ser renovado? Dios lo va a hacer en nuestras vidas. Para eso estamos aquí. Y pudiera yo decirte: ¿y para qué Dios me quiere perfeccionar a mí si yo estoy muy a gusto y cómodo solo con haber recibido este regalo de la salvación? La verdad, yo no quiero comprometerme en la iglesia y mucho menos dejar todas mis comodidades. Eso es lo que pasa casi siempre. Y si no, fíjate, ¿verdad? No queremos dejar nuestras comodidades. Pues déjame decirte, amado hermano y amada hermana, que ya no somos tú y yo del montón. Ahora, con esa gracia de la salvación que Dios nos ha regalado, nos ha hecho sus hijos. Sus hijos, entiéndelo bien, somos sus hijos, somos hijos de Dios. Alabado sea su nombre. Aleluya. Dios nos ha hecho sus hijos, y como hijos debemos agradar a nuestro Padre, a nuestro Dios, con nuestras vidas. Y si tú y yo seguimos haciendo las mismas cosas que hacíamos antes, entonces no estamos siendo hijos, sino estamos siendo bastardos. Y nunca hemos recibido esa gracia de la salvación, porque todo aquel que es hijo de Dios no puede pecar. ¿Quieres verlo? Vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Aleluya. El versículo 5. Vamos a ver desde el 5 hasta el 10. Aleluya, Señor. Pone en nuestros corazones esta palabra para poderla entender y discernir y ponerla por práctica. Primera de Juan 3:5. Y sabemos que Él apareció. ¿Quién apareció? Jesucristo. ¿Para qué? Para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Cristo. Todo aquel que permanece en Cristo
no peca. Todo aquel que peca es porque no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, a su prójimo, no es de Dios. Así de fácil. ¿Alcanzas a captarlo? ¿Alcanzas a entenderlo? Señor, pero yo todavía puedo pecar, todavía sigo divirtiéndome, todavía me voy a la disco a echar allá mis danzones y todo lo demás, ¿verdad? Todavía puedo, Señor, fíjate nada más. ¿Cómo es que tú dices que si soy ya hijo de Dios ya no puedo pecar? Dándome gusto con las cosas del mundo. ¿Ah, sí? ¿Eso estás haciendo? Pues entonces espera la disciplina de Dios, porque si eres hijo de Dios y te sigues dando tus divertiditas, espera la vara de Dios en Hebreos 12, 5 al 8. Vamos a ver qué nos puede pasar si andamos coqueteando con el mundo. Hebreos, aleluya, capítulo 12, versículos del 5 al 8. Y habéis olvidado la exhortación, como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué le hace? Lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si te dejas sin disciplina, de la cual todos hemos sido participantes, entonces venimos a ser ¿qué? Bastardos y no hijos. Y si no eres corregido por Dios, es que nunca le has recibido en tu corazón. Esa supuesta entrega que le has ofrecido a Dios cuando lo aceptaste como Señor y Salvador, solamente fue de labios y solamente fue de boca, pero no fue de corazón. La salvación no es por lo que hacemos, sino por lo que creemos. No es por lo que hagamos. O sea, es por la fe. Cuando Pablo y Silas estaban con el carcelero, este carcelero se quería matar porque se habían fugado muchos de sus presos. Y cuando le habló Pablo y Silas al carcelero, le dijo: espérate, ya se iba a matar. No te mates, espérate. Aquí estamos todos. Se cayó la cárcel y todo, pero nadie huyó, aquí estamos todos. Se derrumbó por la gracia de Dios, porque todos estábamos orando y cantando al Señor, pero aquí estamos todos, no te hagas daño. Al ver tremenda cosa, el carcelero le hizo la pregunta más importante de su vida. Vamos a Hechos para poderlo entender. Hechos de los Apóstoles. Aleluya. Te estoy llevando rapidito porque quiero terminar a tiempo. Cuando el Señor nos agarra. Aleluya. Hechos capítulo 16. Aleluya. Amén. ¿Lo tienes? Hechos 16 desde el 27. Vamos a ver hasta el 31.
Una vez que el carcelero despertó, dice aquí, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Cree en el Señor Jesucristo. Aquí la palabra creer no es solamente creer. Aquí la palabra creer es confiar plenamente en Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. Y hasta en eso nos ganan los demonios. Dice Santiago 2:19. Si quieres anotarlo, ahí dice: ¿crees en Dios? Bien haces. Pues también los demonios creen en Dios y tiemblan. ¿Qué quiere decir que tiemblan? Porque los demonios nos ganan hasta en eso. Porque ellos creen, ellos conocen verdaderamente a Dios, y por eso es que tiemblan. Y si tú y yo verdaderamente lo conociéramos a Dios, verdaderamente también temblaríamos por ofenderlo constantemente con nuestras actitudes. Así de fácil. Pero los demonios creen más en Dios que tú y que yo. ¿Por qué? Porque si creyéramos, dejaríamos esta vida que estamos llevando y trataríamos de servirle más y agradarle más a quien estamos supuestamente sirviendo como hijos de Dios. Aleluya. Amado, déjame decirte, amado, la palabra de Dios dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios ya las había preparado desde antes. ¿Para qué? Para que andemos en ellas, tú y yo. Para eso Dios las preparó, para andar en esas buenas obras. Vamos aquí enseguidita en Efesios. Aleluya. Efesios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Efesios capítulo 2. El versículo 10. Fíjate nada más qué importante esta palabra. Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Dios nos ha dado esta bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, apartados para Dios y sin mancha delante de Dios, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos de Dios por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque a Dios así lo quiso, porque Dios así le agradó. Hemos sido creados para alabanza de la gloria de su gracia en Cristo Jesús, y hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Estás sellado por el Espíritu Santo cuando aceptaste a Jesús. No creas que Dios no sabe o Él te selló. Vamos a Efesios. Nuevamente aquí estamos ya en Efesios capítulo 1. Del 2 al 14 dice la palabra de Dios. Alabado el nombre de nuestro Dios. Gracia y paz a nosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Ahora somos hijos, hemos sido adoptados por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Porque así lo quiso, así le agradó a Dios, fue el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, y en quien tenemos redención por su sangre. Le costó muy caro al Señor tu vida y mi vida, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Y todo esto para qué? Para darnos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, aquí está lo importante, fuimos sellados con el espíritu de la promesa. Sellado. Así sucedió con nosotros. Cuando Dios abrió nuestro corazón para escuchar la voz del evangelio, en ese momento, cuando creímos en Cristo, fuimos sellados. Es decir, fuimos claramente señalados por Dios y declarados propiedad suya. Somos ahora propiedad. Por eso Jesús nos ha sellado. El Espíritu Santo que envió es el que nos ha sellado. O sea, sé que fuimos sellados y fuimos claramente señalados por Dios, declarados ahora ya su propiedad. Y por cierto, amado hermano, déjame decirte que la palabra sellado créeme que ningún sellado, ninguno de los que Dios ha escogido y seleccionado y ha puesto su sello, podrá parar de ninguna manera, irá a parar a las llamas del infierno, porque ese sello es incontaminado, inmarcesible, no se marchita, y es incorruptible, no se corrompe. Y yo pudiera decirte todavía, ese sello que Dios puso en ti y en mí es indeleble, no se borra con ninguna cosa. Dios lo puso en ti. La salvación es por gracia, es gratis, es un regalo de Dios, y si Dios te lo regaló, Él ya no te lo va a quitar. Si Él te lo regaló, es para siempre, es un regalo. Dios no está jugando, Él te lo dio y jamás te lo va a quitar. Por eso es que tenemos que ser agradecidos. Aleluya. Quiero que veamos esto en Primera de Pedro. Todavía me queda poquito tiempo, déjame ya para terminar. Bueno, apúntalo mejor. Primera de Pedro, ahí dice que hemos sido, que este sello, que este es incontaminado, inaccesible, incorruptible. Primera de Pedro 1, 4 al 5, porque se nos está terminando el tiempo. Pero la palabra de Dios dice que ahora que hemos sido sellados, esto está en Romanos 8, 1, apúntalo también. Dice que ahora que hemos sido sellados, Romanos 8, 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
para los que no andan conforme a su forma de vivir, sino conforme al Espíritu que Dios quiere de nosotros. Dice que ninguna condenación hay para todo aquel que ha sido llamado hijo de Dios. Las buenas obras que tú y yo hagamos deben de ser únicamente el resultado de nuestra salvación. Si todavía no salen buenas obras de nosotros, estamos demostrándole a Dios que todavía no somos sus hijos. O sea, todavía no somos cristianos. Porque si estamos unidos en la gracia con Jesús, debe de salir de nosotros solo buenos frutos. Y si no están saliendo de nosotros buenos frutos, es que nunca hemos sido salvos y mucho menos estamos unidos en su gracia y no somos hijos sino bastardos, como acabamos de ver ahora en Hebreos. Ponte de pie, amado hermano. Aleluya. Hay dos líneas en el cristianismo que han sido debatidas mucho. Una es que si la salvación se pierde, y la otra es que si la salvación se gana. Dentro del cristianismo hay dos orígenes teológicos. El primero es de Jacobo Arminio, que él consideraba, y ahora los arminianos que le siguen, ellos confirman que la salvación se puede perder. Y hay otra fuente, otra corriente de Juan Calvino, que se llama los calvinistas, y ellos admiten que la salvación no se puede perder. Es un regalo de Dios. Esto, yo no te lo voy a decir ahorita si se pierde o si no, esto te lo tiene que revelar el Espíritu Santo. Lo que sí te quiero decir ahorita es que hay dos peligros, tanto el que cree como el que no cree, que se pierde. El que cree que la salvación no se pierde, el enemigo viene a sus vidas y le dice: haz lo que se te venga en gana y peca lo que quieras, al cabo la salvación no la vas a perder. Ese es el primer engaño de Satanás, con los que creen que la salvación no se pierde. El otro engaño de Satanás, para los que creen que la salvación sí se pierde, que empiezan a hacer de su propia cuenta buenas obras para alcanzar esa gracia. Salvación más mis buenas obras, resultado me voy al cielo. Y esa es la enseñanza de la iglesia tradicional. La salvación nunca va a ser por obras, porque obras buenas de un cuerpo contaminado jamás van a salir. Por eso es que el Espíritu de Dios te tiene que revelar que la salvación y el sello de Dios es para siempre, para vida eterna. Tiene que ser por revelación. ¿Para qué? Para que Dios haga entender que somos hijos. Y para que nos haga entender que como hijos que somos, no deben de salir cosas malas de un hijo de Dios. Y si están saliendo cosas malas, es que no estamos manifestando esa gracia y esa salvación que Dios nos ha dado. Puede ser que caigamos, puede ser que nos alejemos, puede ser que vayamos al pecado, pero tenemos un abogado. Y Dios mismo se encarga como a hijos darnos varita, darnos disciplina para reprendernos. Y si no llega la disciplina y andas haciendo lo que te pega en gana, nunca aceptaste al Señor, ni mucho menos eres un hijo de Él, si no eres disciplinado. Aleluya. Déjame decirte, amado hermano, hoy quiero que nos presentemos delante del Señor y que le preguntemos: Señor, ¿verdaderamente soy un hijo tuyo? ¿Soy realmente salvo, Señor? Porque no he demostrado con muchos de mis hechos que soy tu hijo. Y si en verdad he recibido esa salvación eterna, quiero demostrártelo, Señor, siendo agradecido contigo y obediente a tu palabra. Y que si tú has puesto este sello sobre mí,
es que tú me has apartado para santidad. Señor, perfeccióname. Perfeccióname más cada día, porque es y sé que tu venida está muy cerca. Y yo seré reconocido no por lo mucho que yo haga ni por lo mucho que yo hable. La palabra de Dios dice que voy a ser reconocido por los frutos que salgan de mí. Ahí se verá si verdaderamente soy hijo de Dios, soy salvo o nunca lo he sido. Aleluya. Padre, te damos gracias, Dios, porque tú has pagado muy caro por nosotros y nosotros todavía no alcanzamos a comprender. No nos cae la moneda todavía, no nos cae el 20 y no nos damos cuenta que tú nos amaste de tal manera que has enviado a tu Hijo. Y el precio es bastante caro. La sangre de un cordero santo, limpio, sin mancha. Y nosotros muchas veces no valoramos. Nosotros éramos los que habíamos de pagar por nuestros pecados, y nosotros hubiéramos sido los que necesitábamos haber sido crucificados. Pero tú has tenido, Señor, un amor inmensamente grande para nosotros. Enséñanos a ser agradecidos, Dios. Enséñanos, Señor, a que todo lo que estamos haciendo y todo lo que hacemos no es para agradar absolutamente a nadie, sino solamente a ti, mi Dios. A ti que has pagado el precio. Nadie puede cambiar ni me puede salvar, porque tú ya lo has hecho, Señor. Señor, te pido que nos reveles en nuestro corazón si verdaderamente somos hijos tuyos y estamos haciendo tu voluntad, o si necesitamos un nuevo arrepentimiento y necesitamos doblar nuestras rodillas nuevamente delante de ti, mi Dios, para pedirte perdón, para volverte a aceptar como Padre, como Señor, y para ver si en verdad nos has aceptado como hijos. Señor, gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Necesitaba esta palabra para poder entender y para poder ir por el camino estrecho, para ir perfeccionando, Señor, en Cristo Jesús todos mis caminos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor, amado hermano. Que Dios te bendiga. Aleluya, qué hermosos mensajes que nos compartió el siervo. Verdaderamente son palabras pues duras, pero a la vez